Las alabanzas y las críticas que está recibiendo el Instrumentum Laboris del próximo sínodo sobre la Amazonía, que junto con el sínodo sobre Alemania nos prometen un otoño caliente, me ha llevado a reflexionar sobre San Francisco de Asís. ¿Qué diría San Francisco sobre todo esto? No soy ni pretendo ser un portavoz de San Francisco, pero sí quiero limitarme a algunos de los rasgos más conocidos de su espiritualidad. Hay que recordar que la experiencia espiritual de San Francisco tiene, no digo su origen ahí, pero sí su primer gran momento en aquella locución que experimentó en la ermita semiderruida de San Damián por parte del crucifijo que se veneraba en esa ermita. Y lo que ese crucifijo, Dios nuestro Señor, a través de ese crucifijo, le dijo a San Francisco fue que reparara su iglesia que, como veía, como era evidente, amenazaba ruina. Repara mi iglesia que, como ves, amenaza ruina. San Francisco, un hombre sencillo como era, pues pensó que el Señor le estaba pidiendo que arreglara aquella vieja ermita y se puso a ello solo. Más tarde y después de muchos contratiempos comprendió que lo que el Señor le pedía era que colaborara en la restauración, en la reparación, en la ayuda a la iglesia. Este fue el objetivo de su vida. El objetivo de su vida fue obedecer al Señor, amar al Señor, ayudar a la iglesia. Naturalmente entendió también que el medio para llevar adelante esa tarea, esa misión, era la práctica radical de la pobreza y el servicio a las personas necesitadas, a los pobres. La evangelización, utilizando como un medio que él amaba, como medio la práctica de la pobreza y el servicio a las personas necesitadas. Es decir, Dios estuvo siempre en el principio y en el final, en el objetivo de su vida, hasta tal punto que en una ocasión escribió y dijo a sus religiosos: evangelizad siempre, y si es necesario usad la palabra, siempre con vuestro testimonio, con vuestro silencio, con también, si es necesario, con vuestras palabras. Evangelizar, evangelizar. Dios tiene que ser conocido y amado. Este es el objetivo de San Francisco. Otra pasión de San Francisco, por la cual fue nombrado por San Juan Pablo II patrono de los ecologistas, otra pasión de San Francisco fue la naturaleza. Le gustaba estar en lugares bellos y eso en Italia no es difícil. Desde aquellos bosques cercanos a Asís, que todavía se conservan algunos de ellos, por ejemplo, el eremitorio de Le Carceri, o las fragosidades y los riscos de la Berna, donde recibió los estigmas, o la belleza más suave de las colinas del Valle de Rieti, Fontecolombo, por ejemplo, donde escribió la regla definitiva, la regla bulada, y quizá también algún fragmento del himno del Cántico de las Criaturas, que culminó pocos meses antes de su muerte en Asís. Para San Francisco la naturaleza era algo esencial en su vida, era un poeta. Pero esa naturaleza a la que él amaba, como lo expresó en el Cántico de las Criaturas, no era la naturaleza pagana, o no era la forma pagana de respetar o de dirigirse, de relacionarse con la naturaleza. San Francisco en el Cántico de las Criaturas lo que hace es expresar la hermandad con la naturaleza. El objetivo del Cántico de las Criaturas es alabar a Dios. Esa es la causa por la cual él escribe, es el motivo de su vida, que Dios sea alabado. Loado seas mi Señor por la hermana, el hermano sol, el hermano viento, la hermana agua. Loado seas tú, mi Señor. Ni siquiera dice a esas cosas creadas que alaben a Dios, porque no son personas. Al único al que invita a alabar a Dios es al hombre, ese sí que es persona. Y le invita a alabar a Dios por todo lo que ha recibido de Dios, empezando por la naturaleza. La naturaleza son cosas creadas por Dios, amadas por Dios, pero creadas por Dios, no son dioses. Ni siquiera la tierra, a la cual San Francisco efectivamente llama Madre Tierra, ni siquiera la tierra es una diosa, porque él le llama Madre Tierra, efectivamente, pero antepone la palabra hermana. La hermana Madre Tierra es una criatura más. No tiene nada que ver, por lo tanto, el concepto de San Francisco, que tiene San Francisco de la naturaleza, con el concepto de la tierra, por ejemplo, con el concepto que tenían los griegos, la diosa Gea, o los romanos, una de tantas, la diosa Ceres. Repito, para San Francisco, todos son criaturas de Dios,
amadas por Dios, que tienen como objetivo honrar y servir a Dios, el hombre de forma consciente y la naturaleza haciendo aquello para lo cual ha sido creada. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué relaciono esto con el sínodo de la Amazonía? Porque estoy convencido de que San Francisco se encontraría estupefacto y probablemente también escandalizado de ver que algunos consideran que la naturaleza es una especie de diosa a la cual tenemos que escuchar, porque a través de ella nos viene la enseñanza de Dios. Para San Francisco, repito, la naturaleza, toda la naturaleza, incluso la maravillosa y bella y amada hermana madre tierra, era una criatura de Dios. Si algo tenían que decirnos las rocas, los bosques, la bellísima puesta de sol o la tormenta temible, si algo tenía que decirnos es que Dios es el creador, que Dios es el único Señor, que Dios es el todopoderoso, que solo Dios es Dios. Eso es lo que tenía que decirnos y eso es lo que él escuchaba cuando hablaba con un pájaro, cuando contemplaba una mariposa, cuando se refugiaba del calor del verano italiano debajo de una encina. Dios es Dios y estos son criaturas de Dios que tienen que ser cuidadas, que tienen que ser respetadas, que tienen que ser amadas, pero que no tienen que ser tratadas como a dioses. Es decir, la revelación, la plenitud de la revelación está en Dios, que se hace hombre, en el Dios verdadero, que se hace hombre verdadero, en el vientre de la Inmaculada y siempre Virgen María. Este Dios verdadero y hombre verdadero nos da la plenitud de la revelación. No la Pachamama o la diosa Gea, no las culturas de los hombres, sino Dios nuestro Señor. La plenitud de la revelación está en Cristo. Nosotros tenemos que escuchar a Cristo para saber qué es la verdad y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y tenemos que hacer todo por amor al Señor, para honor de Cristo, para honor de Dios, para gloria de Dios, para alabanza de Dios y por amor a Dios, el servicio a los hombres y también el respeto a la naturaleza. Si esto lo olvidamos, convertimos el cristianismo en una secta pagana. Y junto a esto, es decir, hacemos que la tierra sea una diosa o que la cultura de los hombres tenga que decirnos algo que pueda estar en contra de lo que nos enseña Jesucristo. Si esto lo olvidamos, no solamente hacemos de la Iglesia una secta pagana, sino que dejamos al hombre con una única norma moral. No hay que olvidarlo. Tiene un apelativo, la ley de la jungla. Es Cristo el que nos ha enseñado a amar incluso al enemigo. Y cuando esto no está, cuando Cristo no es nuestro Señor, repito, cuando hacemos de la naturaleza una diosa que tiene que enseñarnos cosas, incluso, como algunos dicen, por encima de lo que nos enseña Jesucristo, lo que estamos es no solamente retrocediendo al Paleolítico, sino que estamos dejando al hombre con la única ley moral que es la ley de la jungla. Y la ley de la jungla es que el pez grande se come al chico y que el fuerte siempre puede con el débil. Esa es la ley de la jungla. Nosotros somos seguidores de Jesucristo y San Francisco nos enseña precisamente a eso, que Dios sea conocido y amado, que Dios sea reverenciado, honrado y servido. Cristo es Dios y todo lo demás no es Dios. Así de sencillo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.